Javier Milei en su libro El Camino del Libertario dice exclusivamente que él no se va a dedicar a la política. Claramente él siempre estuvo ligado más. Es un libro anterior, no es El Camino del Libertario, es otro libro donde él dice eso. Eh, Él dice que no se va a dedicar a la política porque su rol es la batalla cultural, al igual que Agustín Laje, que Nicolás Márquez y todos ellos, ¿no? Pero en la pandemia nosotros vimos privadas en la Argentina muchas de nuestras libertades y muchas de nuestras libertades económicas e individuales. Eh, y fue un programa donde él se queja de los políticos kirchneristas que nos encerraban, que se robaban los instrumentos para inocular líquidos extraños. Y, y entonces uno de los candidatos de Cambiemos le dice, uno de los diputados le dice, y bueno, armate un partido y gana las elecciones. Entonces, bueno, Milei evidentemente hizo caso. Al principio estaba con Despertar, que era el partido de eh, Espert, José Luis Espert, era un candidato liberal que hoy está con Cambiemos, con el partido de Mauricio Macri. Y después Milei, para las elecciones del 2021, hizo un partido propio que se llamaba Libertad Avanza, que era un frente con el cual pudo ganar las elecciones. Para diputado, Y ¿verdad? para diputado nacional, es Exacto. diputado nacional, junto con Victoria Villarroel, que también es su candidato a vicepresidente. Y, y bueno, ese es un poco el origen, ¿no? De por qué Milei está en la política y bueno, y ese es el contexto en el cual la necesidad de Milei era decir, bueno, si la batalla cultural no alcanza porque no tenemos los resortes del Estado, y bueno, nos metemos en el Estado y damos la batalla política, ¿no? Un saludo cordial para todos los que están viendo, verán este video durante todo el transcurso de esta noche y de esta semana. Soy Néstor Díaz, vicepresidente de Relaciones y Alianzas Estratégicas del Partido Esperanza Democrática y sobre todo de la juventud global de ese partido. Para mí es un honor y un privilegio poder dirigirme a todos ustedes sabiendo que este canal ha sido habilitado para poder hacer diálogos, discusiones y también análisis dentro del ámbito de lo que es la metapolítica para aprovechamiento de todo aquel que consume este contenido. Pertenezca o no pertenezca al partido, ya que sin duda alguna este es un canal abierto para todos. En esta ocasión, ante el éxito rotundo que se dio justamente en las PASO del 2023 en Argentina el 14 de agosto, y la reciente victoria en el ámbito popular de los votos masivos que ganó el precandidato Javier Milei de la Libertad Avanza en comparación a lo que se pretendía de acuerdo a las encuestas, hemos visto el levantamiento de un fenómeno, el fenómeno Milei, y sin duda alguna creo yo que este fenómeno tiene que ser analizado porque es un fenómeno histórico, no solo para Argentina, sino también para el desarrollo de lo que son las elecciones presidenciales en este nuevo paradigma, que es el paradigma generado por las redes. Cómo las redes pueden realmente crear y construir a un personaje en particular y cómo eso puede incluso decidir las elecciones presidenciales de una nación y el voto popular. Por supuesto que para poder dialogar sobre ese punto, hemos traído a un gran amigo y un gran hermano, mi querido amigo, el profesor Jonathan Ramos. El profesor Jonathan Ramos, profesor de filosofía y también de filosofía del lenguaje y profesor de historia. Es un metapolítico que ha escrito más de ha escrito una serie de 7 libros en particular. Uno de sus libros más recientes justamente tiene prólogo de Agustín Laje y es un libro que yo recomiendo a todos. De hecho, lo tengo acá. Es Crítica de la Razón Crítica. Así que voy a invitar a mi querido hermano para que salude a toda la audiencia, que ya por cierto están
comenzando a saludar. Así que, ¿cómo estás, amigo mío? Querido Néstor, ¿cómo estás? Es un gusto estar con vos, con esta audiencia de este canal, de este partido conservador, demócrata conservador. Y bueno, siempre es un placer estar con vos en todos los canales, en cualquier canal y en cualquier momento, porque el intercambio es muy bueno y esta temática es muy, muy importante, así que bueno, hay que analizarla con mucho detenimiento, con mucha mesura, pero es un fenómeno que se está dando y es importante, ¿no? En la Argentina, y yo te diría que Milei ya se está convirtiendo en un fenómeno mundial. Excelente, así mismo es. Y sabes que para poder seguir dialogando con este punto, también tenemos al presidente de la Juventud Global del Partido Esperanza Democrática, que es el señor Aníbal, con quien ya hemos compartido espacio en un momento dado cuando hablamos del foro de aquella cosa que no puedo mencionar porque me lo bajan el video después, pero sin duda alguna aquí estamos otra vez compartiendo espacio. Aníbal, ¿cómo estás? Hola, hola, Néstor, Jonathan, bienvenido nuevamente, un placer. Nada, vamos a hablar, estamos en vivo ya, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, arrancamos puntual entonces. Un placer, Jonathan, saludarte a la distancia, gracias por estar aquí con nosotros en un tema de mucha trascendencia. Muchas gracias, Aníbal, gracias, y para mí también es un placer estar con vos, y sí, es un tema importante. Excelente. Bueno, pues entonces yo creo que podemos arrancar inmediatamente animando a todas las personas que den su botón de like. Recuérdense que el like hace que el algoritmo de YouTube permita que el video suba y pueda ser recomendado para otros más. Recomiéndenselo a todo el que ustedes conozcan, porque hoy vamos a hacer un análisis serio y tenemos obviamente aquí a un gran hermano y un analista muy fino para desarrollar eso. Así que voy a iniciar con la primera pregunta y después voy a dejar que Aníbal también pueda ir desarrollando sus interrogantes. Entonces, primero, Jonathan, explícame esto del fenómeno Milei, por favor. Mira, Milei es un profesor de economía de la universidad que hizo una maestría en economía, formado en el liberalismo, en el anarcocapitalismo de la Escuela Austríaca de Economía, sobre todo Mises, Hayek y Milton Friedman, que ingresó a los medios de comunicación ya hace por lo menos 7 años, que se hizo bastante famoso ya en la época del macrismo, porque era como un liberal que era crítico del macrismo, menos de Rogelio Frigerio, era crítico de todos los economistas del macrismo, porque consideraba que los economistas del macrismo eran socialdemócratas, ¿no? Sobre todo Prat Gai, que era el ministro de Economía, y luego Nicolás Dujovne. Entonces, bueno, Milei se hizo famoso por defender el anarcocapitalismo. Sus ideas giran alrededor de destruir el Banco Central, que es el que se encarga de emitir moneda en los países, y es una institución que beneficia a los políticos que a través de la emisión de moneda tienen la capacidad de tener billetes sin respaldo económico y sin productividad, y con esos billetes pueden otorgar planes y pueden, bueno, obviamente también quedarse con un poco de dinero a través de la delincuencia. Milei dice que las manos de los políticos son bastante porosas, no, él usa esa metáfora. Y también la obra pública, ¿no? Que es una de las bases de la corrupción para Milei. Entonces, claro, si la emisión de moneda es la que genera inflación y la institución que imprime la moneda es el Banco Central, ¿cómo no cerrar el Banco Central, digamos? Y claro, si cerramos el Banco Central, ¿cómo tiene respaldo la moneda argentina? Y bueno, no vamos a respaldar la moneda argentina, vamos a dolarizar la economía. Entonces son como las dos grandes medidas, junto con cerrar, hacer un ajuste muy grande a la política y cerrar la mayoría de los ministerios que hoy están vigentes. Recordemos que, por ejemplo, el CONICET, donde investigan los científicos en la Argentina, tiene alrededor de 33.000 empleados, de los cuales solo 300 son científicos. O sea, el CONICET, que es la institución de los científicos, tiene 33.000 empleados y 300 científicos.
Y hay muchos filósofos, si se les puede llamar así, o historiadores y antropólogos que hacen tesis e investigaciones que nos salen muchísimo dinero, miles de pesos a los argentinos. Por ejemplo, la dilatación del trasero de Batman. Esa es una de las investigaciones que hizo el CONICET acá en la Argentina. Vos podés entrar y poner el trasero dilatado de Batman y vas a ver que es uno de los temas del CONICET. ¿Me entendés? O sea, es uno... Claro, vos te reís, pero... Vos te reís. Pero es así. O sea, los científicos acá en la Argentina investigan esas cosas. ¿Me entendés? Entonces, bueno, obviamente que tras estas cosas que a vos te causan risa, a nosotros los argentinos, que te podés imaginar que es la plata de nuestro bolsillo, nos causan algo más que risa, ¿no? Entonces, claro que Milei dice, vamos a cerrar toda esta porquería, vamos a cerrar toda esta cloaca de instituciones que en el fondo son parasitarias, que no le dan al argentino bienes de calidad y de servicio y que nos salen muy caros. Entonces no tiene sentido. Bueno, obviamente que desde que Milei dijo eso, todos los del CONICET, los del INCA, que es el Instituto Nacional del Cine Argentino, salieron a decir que van a cerrar las instituciones estatales. Y obviamente que es el primer fenómeno en la historia de la humanidad donde le quieren hacer un paro a un candidato que todavía no ganó las elecciones. O sea, quieren salir a la calle a manifestarse en contra de Milei, que todavía no es presidente. Te podés imaginar hasta dónde llega el delirio y la locura de la izquierda, ¿no? Así que bueno, básicamente esa es un poco una introducción que yo te hago de lo que es y de lo que representa y lo que causa Javier Milei en la Argentina, ¿no? Excelente. No sé, Aníbal, ¿quieres hacer una pregunta en base a eso? Bueno, en la misma tesitura, ya que más o menos nos ha dado un background sobre quién es Milei, cómo surge, sería seguir en base a cuándo realmente empieza el impacto político de Javier Milei, porque tiene su background, sus conocimientos en el tema económico y de cómo aplicarlo eficientemente allá en la Argentina en un eventual gobierno, pero cuándo, en qué momento surge este fenómeno, en base a qué, fue virtud de redes sociales más que nada, programas de televisión, ¿cómo surge exactamente? Ya. Javier Milei en su libro El Camino del Libertario dice exclusivamente que él no se va a dedicar a la política. Claramente él siempre estuvo ligado más. Es un libro anterior, no es El Camino del Libertario, es otro libro donde él dice eso. Él dice que no se va a dedicar a la política porque su rol es la batalla cultural, al igual que Agustín Laje, que Nicolás Márquez y todos ellos, ¿no? Pero en la pandemia nosotros vimos privadas en la Argentina muchas de nuestras libertades y muchas de nuestras libertades económicas e individuales. Y fue un programa donde él se queja de los políticos kirchneristas que nos encerraban, que se robaban los instrumentos para inocular líquidos extraños. Y entonces uno de los candidatos de Cambiemos le dice, uno de los diputados le dice, y bueno, armate un partido y gana las elecciones. Entonces, bueno, Milei evidentemente hizo caso. Al principio estaba con Despertar, que era el partido de Espert, José Luis Espert, era un candidato liberal que hoy está con Cambiemos, con el partido de Mauricio Macri. Y después Milei, para las elecciones del 2021, hizo un partido propio que se llamaba Libertad Avanza, que era un frente con el cual pudo ganar las elecciones. Para diputado, para diputado nacional. Exacto. Es diputado nacional, junto con Victoria Villarroel, que también es su candidato a vicepresidente. Y bueno, ese es un poco el origen, ¿no? De por qué Milei está en la política y bueno, y ese es el contexto en el cual la necesidad de Milei era decir, bueno, si la batalla cultural no alcanza porque no tenemos los resortes del Estado, y bueno, nos metemos en el Estado y damos la batalla política, ¿no? Excelente. Entonces, en ese caso,
los inicios en la andadura, obviamente, política de Javier Milei surgen como resultado del proceso de pandemia, ¿verdad? O sea, prácticamente después de eso es que viene esta iniciativa de introducirse como tal y no hacerlo ya desde una crítica externa. Y la pregunta sería, inmediatamente se postula cuando llega a ser elegido diputado, ¿fue elegido con una aplastante mayoría de votos o cómo fue en ese caso? No, sacó un 23, un 24%, en un momento sacó el 21% de los votos para diputado, pero bueno, ya era suficiente, ¿no? Para Sí. ingresar. De todas maneras, sí se perfilaba que Javier Milei pueda tener unas elecciones más importantes. Bueno, fruto de las políticas del kirchnerismo, ¿no? Sí, claro. Acá hacemos una broma en la Argentina, ¿no? Con respecto al kirchnerismo y al macrismo. Decimos que cuando gobierna el macrismo todos se hacen kirchneristas y cuando gobierna el kirchnerista todos se hacen de derecha, ¿no? Entonces le pregunta, ¿y vos con quién te hiciste kirchnerista? Yo me hice kirchnerista con Néstor. El otro dice, ¿vos con quién te hiciste kirchnerista? Yo me hice kirchnerista con Cristina. ¿Y vos con quién te hiciste kirchnerista? Con Macri. ¿No? Entonces pasa lo mismo con el macrismo y con la derecha. Cada vez que gobierna el kirchnerismo, bueno, son tan malas las políticas económicas, monetarias, geopolíticas, sociales, culturales, educativas del kirchnerismo, que la gente tiene esa reacción. Y claro, la reacción de un gobierno, la reacción frente a un gobierno de izquierda y socialista y progresista es necesariamente una reacción liberal y conservadora, ¿no? Y yo creo que Javier Milei es el gran exponente de esa ideología. Yo creo que Cambiemos, junto con Patricia Bullrich, que es la otra candidata que sacó un 17% de los votos, tenía la intención de hegemonizar y de capitalizar, digamos, esa reacción de derecha que causó el mal gobierno del kirchnerismo en el pueblo, pero no lo pudieron hacer porque, claro, dentro de Cambiemos hay socialistas, hay radicales, hay socialdemócratas, hay gente que adhiere a la Tercera Internacional de Lenin. Te podés imaginar que con un partido que tiene socialistas no podés generar una reacción de derecha muy confiable, ¿no? Entonces, claramente que el partido de Milei tenía mucho más claridad y mucha más transparencia en cuanto a eso y yo creo que por eso el pueblo argentino se ha decidido más por Milei que por Cambiemos. Entonces, en ese caso, la idea de lo que vemos acá es que Milei podría estar presentando una especie de frente distinto. Es decir, generalmente en Argentina tendrías el macrismo, tendrías el kirchnerismo como dos fuerzas políticas más sólidas que, por ejemplo, el caso del justicialismo. Pues el justicialismo es más histórico, ciertamente, ¿verdad? Pero no tendría la misma fuerza de representación que tendrían estos dos colosos, ¿o sí? Mirá, lo que pasa es que el Partido Justicialista es uno de los partidos que integra el Frente de Todos, que es el kirchnerismo. El Partido Justicialista fue intrusado por los socialdemócratas. De hecho, en una entrevista a Jorge Fontevecchia, un gran periodista argentino, Alberto Fernández, que es nuestro presidente y actual era el presidente del Partido Justicialista, dijo que era un socialdemócrata y que quería introducir al peronismo en la Tercera Internacional. Entonces te podés imaginar que si el presidente, en Frente de Todos, que además es el presidente del Partido Justicialista, quiere introducir al justicialismo en la socialdemocracia, el Partido Justicialista está intrusado, ¿sí? Lo que se llama el entrismo. Entonces claramente hoy el Partido Justicialista ya no expresa la doctrina clásica del peronismo. Para eso, Guillermo Moreno, que es uno de los representantes del peronismo en la Argentina y uno de los grandes dirigentes, ha creado un nuevo partido que se llama Principios y Valores, que es un partido de doctrina justicialista. Lo que sucede es que no llegó a pasar las PASO porque no obtuvo ni siquiera el 1% de los votos. Entonces, los justicialistas han quedado huérfanos y lamentablemente hoy los que tienen doctrina justicialista, la mayoría se decidió a militar por Sergio Massa, que es el candidato del kirchnerismo. Entonces hay una alianza entre los peronistas, los socialistas, los socialdemócratas y los radicales, que en la Argentina todos juntos se unieron para combatir a Milei. ¡Ay, caramba! Mira qué interesante eso. Entonces Milei despierta de tal manera cierto, vamos a decir, temor o antipatía,
que lleva incluso a partidos que obviamente no estaban aliados a tener que aliarse para tratar de frenar el impacto del caso o del fenómeno Milei. Pero no solamente que eran partidos que no estaban aliados, partidos que eran enemigos. En la Argentina la rivalidad más grande es entre radicales y peronistas. Sí. Y los radicales y los peronistas se unieron en contra de Milei. Entonces es algo muy, muy curioso, ¿no? Porque Milei logró unir a radicales y a peronistas, a socialistas y a algunos liberales que también están ahí un poco relegados, ¿no? De la palestra de la política, como José Luis Espert, por ejemplo, y tantos otros. Milei despierta pasiones, y muchos liberales también están en contra de él. Hay un muchacho que es periodista, se llama Nicolás Moraz, y él, bueno, todo el tiempo hace videos en contra de Milei. Lamentablemente el liberalismo no está unificado en la Argentina, pero sin embargo este fenómeno Milei trasciende lo que es el partidismo y lo que son los candidatos, porque es el pueblo argentino y sobre todo los barrios más pobres y las provincias más pobres de la Argentina son las que votaron a Javier Milei. Antes de que Aníbal te haga una pregunta, sé que Aníbal tiene una pregunta, me gustaría hacerte esta interrogante específica. Has hablado de que estos grupos que tradicionalmente incluso eran enemigos, se unen para tratar de hacer un frente que obstaculice el avance del fenómeno Milei, porque Milei despierta ciertas emociones en esos grupos. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente odiarían tanto o aborrecerían tanto del fenómeno Milei estos grupos en particular? Que Milei quiere ajustar a la casta política. Milei plantea que se bajen los salarios de los políticos, echar a los ñoquis del Estado. Acá en la Argentina se llama ñoqui aquellos que trabajan del Estado pero no ejercen ningún servicio. Cobran de arriba. En Dominicana dicen botella. Bueno, quiere sacar los botellas del Estado, ¿no es cierto? Entonces, claramente eso pone nerviosa a muchísima gente que está acostumbrada a cobrar sin trabajar. Y es por eso que causa Milei esa reacción, porque Milei no le quiere dar la plata a las instituciones estatales, sino a la gente, que a través de vouchers la gente pueda consumir. Entonces, Milei me da a mí el voucher para que yo escoja en qué colegio quiero estudiar. Voy con el voucher y ya tengo incorporada la cuota. Entonces no pasa por las manos porosas ni de los ministros, ni de los directores, ni de todos los burócratas del Estado que tienen manos muy porosas y todo ese dinero se va quedando en el medio y a la escuela llegan 20 pesos, porque es así. ¿No? Vos mandas 10 millones y a la escuela llegan 20. Entonces Milei, para evitar todo eso, directamente corta con todo eso, echa a todos los del ministerio y te da un voucher a vos. Y te dice, bueno, vos querés estudiar, sí, elegí la escuela, yo te la pago. Eso es lo que quiere hacer Milei. Y bueno, pone muy nervioso. ¿Por qué? Porque le quiere dar el poder al pueblo, y no a los punteros políticos, y no a los dirigentes políticos, y no a los ministros, y no a los gobernantes. Entonces, quiere empoderar al pueblo, y quiere desempoderar a los políticos. Y los políticos tienen mucho miedo, porque los políticos kirchneristas y populistas están acostumbrados a patrocinar y a empadronar al pueblo, a apadrinar al pueblo, ¿no? Y como diría Moreno en el contrato, en la traducción del contrato social y el plan de operaciones, los pueblos no ven más de lo que se les muestra, ni oyen más que lo que se les dice. Entonces, el populismo argentino piensa que el pueblo es una especie de pupilo que está bajo la tutoría del poder del líder populista, ¿no? Y bueno, Milei viene, o no sé si viene a romper eso, pero dice que viene a hacerlo, no sabemos si lo hará. Pero bueno, su discurso en la Argentina es muy revolucionario, por eso que lo votan muchos jóvenes a Milei. Aníbal. Eso es así. Bueno, obviamente parte de la temática de este programa es comparar la realidad Milei, la realidad argentina, con lo que pudiera ser la realidad dominicana. Sin embargo, antes de pasar a esa tesitura, entiendo que la interrogante debería de ser, obviamente Milei tuvo un éxito rotundo en las pasadas primarias en Argentina, el más exitoso dentro de todos los que compitieron en ese ámbito hace un poquito más de 2 semanas, fue la semana pasada creo, ¿no? 12 de agosto, sí. 12 de agosto, correcto, hace una semana.
siendo ya esto un hecho y partiendo de lo que se ve viendo hace unos meses con el fenómeno Milei, lo que representa en Argentina, ¿cómo se vislumbra desde una perspectiva quizás personal, neutral, cómo se vislumbra el escenario político en Argentina rumbo a las elecciones del año venidero? ¿Cómo se vislumbra? ¿Finalmente podremos celebrar que Argentina dé ese paso, ese giro hacia la derecha por fin? Mira, no lo sé porque el kirchnerismo se está aglomerando en un corleonismo muy grande de muchos partidos de centro izquierda, de centro derecha, de centro, de izquierda. Todo lo que no es libertario se juntó en contra de Milei, digamos, ¿no? Y bueno, tienen un aparato estatal muy grande, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero los partidos tradicionales tienen un aparato burocrático y electoral muy, muy grande, y tiene un engranaje muy grande, y vencer a los partidos tradicionales realmente es muy difícil para los partidos nuevos, para los En breve partidos vamos a recientes. pasar a ese tema de cómo se aplica aquí, muy interesante, para que también veas más o menos esa realidad. Claro, Continúa. pero bueno, eso hace que esté muy entre paréntesis el triunfo de Milei, básicamente por eso, ¿no? Porque se cree que a alrededor de 4 millones de votos le robaron a Milei en las elecciones, porque no se les contaron, porque no pusieron los votos, porque no los fiscalizaron. Entonces, es mucha cantidad y puede torcer la dirección de una elección, ¿no? La cantidad de votos que se le roban a un candidato. Así que, bueno, yo creo que el compromiso de todos, de custodiar el voto, de fiscalizar el voto, va a ser importante para garantizar ni más ni menos que la voluntad soberana del pueblo, ¿no? Porque el kirchnerismo, cuando le roba votos a Milei, no le está robando votos a Milei, le está robando votos al pueblo que vota a Milei. Está negando la voluntad popular, ¿no? Son populistas que niegan la voluntad popular. Pero bueno, eso no sería extraño de un populista, ¿no? Totalmente. Entonces, tú dijiste que la mayoría, y de hecho sí lo estuve escuchando mucho, que la mayoría de los que votan a Milei también son jóvenes. ¿Por qué el atractivo de Milei hacia los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes se sienten atraídos justamente a ese fenómeno Milei? Lo que pasa es que el socialismo te sofoca, el Estado socialista te sofoca porque se mete en tu casa, se mete en tu familia, se mete en tu escuela, se mete en el hospital, se mete en tu cama y te dice cómo tenés que acostarte con tu mujer, qué tenés que pensar del cura de la parroquia o del pastor, qué tenés que pensar de Cristo, cómo tenés que hablar, qué tenés que mirar, qué película tenés que ver, qué clase de mujer te tiene que gustar. Entonces, cuando el socialista te quiere enseñar todo y meterse en todos los aspectos y rescoldos de tu vida y resquicios de tu vida, claramente un joven que tiene el principio de rebelión necesita liberarse porque necesita respirar, necesita aire puro. Entonces, el liberalismo es el que le plantea al joven en Argentina que sea libre del Estado, de ese Estado que te sofoca, de ese Estado que te asfixia, de ese Estado que te pisotea, de ese Estado que te amenaza, de ese Estado que te controla, como diría Foucault, que te vigila y que te castiga, digamos, ¿no? Entonces, claramente que Milei es la expresión de ese principio de rebelión que es muy claramente marcado en la adolescencia, ¿no? Sí, totalmente, es cierto. Mira, yo estaba chequeando, obviamente, los resultados finales de las PASO, y noto que del total del porcentaje de la población argentina, solo un 70% votó en esta ocasión en las PASO. Y me imagino que ese 70% se debe a la cantidad de votos que no se contaron y que se robaron, ¿verdad que sí? No, hay una cantidad del padrón muy importante que no fue a votar porque están enojados con el gobierno. Básicamente son kirchneristas que están enojados con el gobierno, ¿eh? Entonces, ese padrón de 25% de gente que no fue a votar es real. Hay mucha gente que no fue a votar. Es por eso que el gobierno puso manos a la obra para ir a buscar esos votos, ¿no? Que supone que son suyos, digamos. Sí, porque sin duda alguna, entonces, podría significar un buen porcentaje para el tema de poder enfrentarse a Javier Milei. Pero la cuestión es que, ¿y qué tal si ese 25% justamente por el enojo? Ya esto es especulación, obviamente, pero también podrían inclinarse hacia la Libertad Avanza. Al final de cuentas, entonces no se tendría una seguridad total en que esa cantidad de votos específicos podría
frenar o podría servir de acicate para que entonces avance mucho más la candidatura de Milei? Lo que pasa es que hay que ver cómo funciona la campaña del miedo. La campaña del miedo de los anti-Milei consiste en salir a la calle a decir: señora, no vote a Milei porque Milei le va a sacar la jubilación, Milei le va a sacar la pensión, Milei le va a sacar las vacaciones, no vote a Milei porque Milei va a sacar los milicos a la calle y va a reprimir a los trabajadores y le va a quitar derecho a los trabajadores y su hijo no va a poder trabajar, va a privatizar las escuelas y su hijo no va a poder ir a la escuela, va a privatizar las universidades y su hija no va a poder estudiar en la universidad. Señora, no vote a Milei porque Milei es un peligro. Entonces, hay que ver cómo cala en el pueblo, si es que cala la campaña del miedo, ¿no? No, claro. Y entonces esta pregunta, para entonces darle paso a Aníbal, que creo que va a ser una pregunta de comparación, de contraste. En el caso de Juntos por el Cambio, que estaba Bullrich, estaba Larreta, ¿verdad? Larreta, sí. Sí, entonces estos son los representantes del macrismo, obviamente. Sí. Ante el éxito rotundo de Milei, ya Larreta no estaría ya en el siguiente paso de poder darle la cara a Milei en este sentido. Quedó afuera de las elecciones. Quedó fuera. Igual que quedó fuera Grabois, ¿verdad? Juan Grabois, que estaba en la interna junto a Sergio Massa, candidato del Frente de Unión por la Patria o el Frente de Todos, sí. Entonces ahora serían solamente Bullrich, Massa y Milei, ¿verdad? Sí, correcto. Pero si gana Bullrich, he escuchado también que se dice que si Bullrich gana, Milei también tendría ciertos beneficios, ciertos pasos en el Estado, obviamente, sería, porque me parece que ellos llegan a compaginar en ciertos campos ideológicos, no en todos, pero en ciertos campos ideológicos. ¿Es cierto eso? No, y no quisiera transmitir ese mensaje porque eso llevaría a muchos que quieren votar a Milei a votar Patricia, diciendo que bueno, si gana Patricia, Milei también va a estar. Y no va a estar porque Milei dijo que no quería estar con ella porque ella le hizo muchas operaciones mediáticas y muchas operetas en contra de Milei. Y claramente Milei está muy, muy ofendido y muy enojado con Patricia y le dijo a Mauricio Macri, que es el líder de Juntos por el Cambio, que no pensaba hacer un acuerdo con Patricia. Ah, mira qué buen punto. Entonces, eso sería una especie de cortina de humo que generalmente se inventa para tratar de ocultar. La inventó Cambiemos, para decirle al votante de Milei: vótame a mí, que si me votas a mí, Milei va a estar conmigo. Ah, qué gancho. Qué gancho. Dime, bueno, Aníbal, te dejo para que tú entonces puedas hacer cualquier otro comentario que quieras hacer. Hasta ahora un live muy productivo, media hora exactamente, creo que ya le hemos dedicado al tema argentino, ¿no? Entiendo que la segunda media hora se puede aprovechar en esa interesante comparación, en ese interesante que queremos hacer con el tema dominicano, quizás para que Jonathan tenga un poco de conocimiento más o menos sobre el funcionamiento de la política acá en la República Dominicana. La política dentro de la República Dominicana, perdón, ¿se escucha? ¿Se está cortando? Se estaba cortando, ahora se escucha mejor. Habla. ¿Me escuchan claro, no? Sin interferencia. Ahora sí. Ok, bueno, les decía, ya obviamente en el tema político de la República Dominicana, no sé si Jonathan previamente ha estado, esperemos que esté algún día, está formalmente invitado a venir al país de visita para charla, impartirnos de su conocimiento, lo que él quiera. Quien se ha estado en alguna ocasión es Agustín, que incluso hemos compartido con él de las pocas veces que ha venido acá al país. Pero en República Dominicana se da una realidad que es obviamente donde entramos nosotros, el Partido Esperanza Democrática, y precisamente representamos el organigrama de juventud en esa agrupación política. Sobre lo que se da, lo que parece ser una coincidencia, quizás una coincidencia del momento o una realidad que a lo mejor están viviendo la mayoría de países en Latinoamérica. Lo ha mencionado ya respectivas veces con el caso Milei. Milei, al igual que quizás Bukele, al igual que quizás el mismo Donald Trump en Estados Unidos,
al igual que quizás el mismo Bolsonaro en Brasil en su momento cuando estuvo aspirando, está rompiendo lo que se conoce en cada uno de esos países como el bipartidismo. Siempre los países están divididos por dos fuerzas políticas mayores. En la mayoría de los casos, los mayores países de América Latina son bien coherentes con el tema ideológico y las divisiones. Es decir, siempre hay un partido que más se inclina hacia la derecha, entre comillas, y siempre hay otro que se inclina más a la izquierda. Aquí en la República Dominicana, la realidad funciona un poquito distinta, porque las ideologías ya hace un tiempo atrás, te diría quizás 30, un poquito más de 30 años, ya no se toman tan en serio para el tema político. Aquí la política en la República Dominicana funciona más por el bandereo, por los colores, por la rivalidad, como si fuera casi un deporte. Es tanto así que los dos partidos, entre comillas, mayoritarios, los 2 y 3, porque aquí hay un lío, como le decimos, ideológico, donde todos los partidos surgen de un mismo yugo, de un mismo origen, que es un liderazgo izquierdista. Es decir, acá inició en la década de los 60 con lo que se conoce como el PRD, la década de los 30, mejor dicho. Y ese PRD, ese Partido Revolucionario Dominicano, se fue segmentando. Siempre cada partido de esos pasó por un proceso de división interna y se fue segmentando, abriéndose a demás partidos. Eso es la resultante de todos los partidos políticos, en su mayoría mayoritarios, que tenemos hoy en el sistema. La derecha ha venido desapareciendo ya desde más o menos la década de los 80, 70, donde tuvimos el último gobierno de esa tesitura. Es decir, que aquí ese bipartidismo es un bipartidismo que se compite entre ellos, pero redundan en lo mismo, porque al fin y al cabo son las mismas propuestas que se nutren del más de lo mismo: el clientelismo, el socialismo, el complacer al pueblo con poco, el que aprendan a conformarse, el que carezcan de libertades individuales. Más o menos así es que funciona, y así es que ese sistema político tradicional actual mantiene al pueblo dominicano bajo su merced, bajo su control en todo el tiempo. Ahora hay una propuesta nueva, que ahí es donde voy a entrar formalmente a la interrogante: el Partido Esperanza Democrática, liderado por Ramfis Domínguez Trujillo, que verdaderamente es el primer y único referente de la derecha acá en la República Dominicana. Pero la derecha, sin embargo, en los países de América Latina, a veces se nota como que va mucho hacia lo que es el tema económico, la matiz económica, que es lo más importante, obviamente, lo que representa en esencia la derecha. Pero la derecha de por sí también tiene un ente social con el que cumplir, un tema social, político, con el cual complacer, dependiendo de las realidades de nuestro país. Este es un país que todavía, para tú hablarle de propuestas económicas y de la libertad individual, quizás son temas que no toda la población dominicana los comprende. Aquí todavía hacen falta resolver necesidades básicas, resolver problemas como la electricidad, el agua potable, los servicios básicos que le dan la dignidad a un ser humano. Entonces, partiendo de ese background, de esa tesitura que acabo de mostrar, ¿en qué forma puede ser, si acaso, similar con el fenómeno Milei, un fenómeno Ramfis Domínguez Trujillo acá en la política dominicana, o un fenómeno de derecha? Y partiendo obviamente de esa realidad que vive actualmente en Pueblo, ¿cuáles serían quizás los mecanismos que ya han venido aplicando en su aquí para una propuesta política? Sí, ciertamente la derecha dominicana seguramente es una derecha patriótica, es una derecha que tiene clara conciencia nacional, antiglobalista, en contra de la Agenda 2030. Sobre todo, correcto. En cambio, la derecha de Milei es un poco distinta, porque Milei no es tan nacionalista, patriota, es más bien liberal. Y el liberalismo duro y puro de Inglaterra no es nacionalista, es como que tiene raíces globalistas también. Entonces vamos a decir que Milei es raro,
porque Milei es algo así como un globalista conservador, ¿no? Es un globalista conservador, es un liberal conservador. En Europa es muy difícil eso, porque en Estados Unidos y en Europa los liberales y los conservadores son enemigos mortales. Bueno, Latinoamérica tiene esa posibilidad de tener liberales conservadores, porque sobre todo, y este es un análisis que hago yo, ¿no? El liberalismo de los países del primer mundo es un liberalismo burgués, porque la burguesía industrial es la que fomenta el libre cambio, el laissez-faire, laissez-passer, desde la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, pasando por Richard Cobden, que dice justamente a Lord Stratford, a George Canning, ya no vamos a entrar a Argentina como guerreros, vamos a entrar como mercaderes, ¿no? Y ahí se genera lo que Tulio Alponindón llama el pacto neocolonial, ¿no? Entonces, claramente ahí surge una conciencia nacional. Los liberales argentinos, muchos fueron antiimperialistas y otros fueron globalistas, ¿no? De hecho, hay una izquierda globalista y una izquierda nacional, que es una izquierda antiglobalista, ¿no? Nacionalista, digamos, ¿no? La Argentina es muy curiosa en eso. Entonces yo te diría que Milei no es Trump. Muchos están queriendo ver que en Milei un Bukele, un Trump, y la verdad que no. La verdad que no. No. Milei es una figura política muy novedosa, muy sui generis, si se quiere, porque no representa los cánones de lo que es una auténtica derecha. La derecha es conservadora, y Milei plantea ciertas cuestiones que yo no las quiero mencionar ahora, que no tienen nada que ver con una agenda conservadora. Milei plantea libre mercado, que no tiene nada que ver con el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo tiene que ver con una agenda de desarrollo industrial, y no hay desarrollo industrial sin intervención del Estado en un Estado de protección, ¿no? Protector. ¿Por qué? Porque en los países del tercer mundo el Estado tiene que intervenir para regular el mercado externo, como lo hace Trump. Trump salió del Tratado de Transpacífico, rompió con la globalización y con el neoliberalismo, justamente regulando el mercado exterior. Una de las grandes medidas que tomó Trump es intervenir en el mercado exterior, regular el mercado exterior. Eso no está dentro de la agenda clásica de un liberal, digamos, ¿no? Por eso yo digo, Trump es sui generis y Milei también, porque Milei quiere combatir la agenda global, pero con liberalismo. En cambio, Trump combate la agenda global con nacionalismo. Entonces, no son iguales, al igual que Bukele tampoco es igual a Milei. Pero sí, ¿qué tienen en común? Lo que diría Max Weber, es un líder carismático. Es un líder carismático que arrastra a las masas. Yo diría que tanto Trump, Bukele como Milei son populistas de derecha. En eso sí se los puede catalogar como en una cierta complicidad. Y obviamente que el Partido Democrático Conservador, el partido de ustedes, el republicano, tiene también, por lo que voy viendo, características nacionales, características patrióticas, un líder popular, o sea, no populista, pero sí popular, un líder que está con el pueblo, que entiende las necesidades del pueblo trabajador, que combate la agenda global, y que en ese sentido sería un liberalismo hacia adentro, o sea, liberalismo hacia adentro y antiimperialista hacia afuera, ¿no es cierto? O sea, en contra de los grandes imperios globalistas, en contra de la intervención de las oligarquías financieras internacionales en el país, pero a favor de la libertad del pueblo, ¿no? Entonces, yo diría que entre todos ustedes son distintos, pero sin embargo hay una plataforma común, que es combatir al progresismo, que es combatir al populismo clientelista, que es combatir al populismo empobrecedor, y yo creo que en ese sentido hay un hartazgo común de toda la población de estas políticas de izquierda. Así que bueno, no sé si te llego a responder ahí un poquito. No, totalmente. Y dando un poco de seguimiento, o sea, en cuanto a réplica, es un escenario muy interesante el que tú has planteado, porque sin lugar a dudas somos un partido nacionalista ante todo. O sea, no sé si se da el caso en Argentina, pero aquí hay situaciones migratorias, obviamente con el vecino país, que son conocimiento ante el mundo, ¿no? Por la situación que está viviendo el vecino país de Haití, y eso nos hace también tener
pendientes y presentes una situación por la cual hay que actuar y se necesita evidentemente una derecha un poquito más tradicional a lo nacional, al nacionalismo, al conservadurismo y nuestra gente primero, más que nada. Pero sin lugar a dudas, como mencionas, la libertad económica individual y si acaso también incluir la propiedad privada dentro de eso, se quiere reinstaurar, porque acá el Estado Dominicano tiene gran influencia sobre la gran parte de las actividades económicas que, entre comillas, están haciendo que la República Dominicana prevalezca, que permanezca en sentido económico, dígase el turismo, los servicios, el área industrial, zona franca, si se quiere, todo de una manera u otra es regulada por el Estado. Pero el Estado ha olvidado algo fundamental, que la República Dominicana, quizás a diferencia de otros países de Latinoamérica, es un país eminentemente rural, eminentemente agrícola, si se quiere, que fueron bases a las cuales dejamos y le dimos prioridad a esta nueva ola de servicios y de turismo. Entonces es lo que hay que aprovechar ahora. Nosotros tenemos 84% de las tierras hábiles para cosechar que no se están aprovechando aquí en la República Dominicana. Todo ese sistema, en vez de estar dependiendo exclusivamente de empresas globalistas de otros países para que nos traigan los alimentos, pues nosotros aquí a través de la libertad individual y la propiedad privada, que cada persona que tenga tierra hábil para cosechar puede empezar a producir, pues nosotros podemos alcanzar esa libertad que tanto anhelamos para más adelante incluso salir de mecanismos de deuda y demás. Es decir, es un plan muy ambicioso que se tiene. Obviamente cada pueblo responde a una realidad particular, pero de por sí totalmente de acuerdo contigo. Lo que se comparte es combatir lo global, lo que se comparte es combatir al status quo, si se quiere, porque aunque esos grupos de izquierda y progresistas se vendan como que son la resistencia, como que son el anti-status quo, no se han dado cuenta de que ya hace un tiempo ellos son el status quo y que son a ellos a los que tenemos que combatir ahora de por sí. Son ellos quienes tienen ahora mismo la mano en el plano superior de la gráfica, si así se quiere plantear. De manera que entiendo que se pueden tomar varios ejemplos de manifiesto que han funcionado en los otros países en la misma propuesta argentina, y entiendo que en Latinoamérica se vienen unos años muy interesantes en lo político. Ok. En este caso, bueno, ya llegando al cierre, para poder entonces hacer un acercamiento práctico, y tengo una pregunta muy buena que sé que puede ser de aprovechamiento, pero mientras el profesor Jonathan regresa, quiero aprovechar a saludar a todos los que están conectados con nosotros. Están desde Bélgica, Juana Mena. Un saludo para Juana Mena. Juana Mena, mierda, pero es tarde por allá. Sí, esa sí. Es fiel. Es bien tarde por allá. También está Marisela, acá allá en Florida. Está Marisela Tavares, como siempre. Marisela, activa. Un saludo para ella, un saludo para Raylin Salas Rivera. Raylin Salas desde San Pedro de Macorís, dirigente de nosotros por allá. También tengo aquí a Luis Vargas y a Scarly Roa. Bueno, les pido disculpas, se me cortaba mucho el audio, no lo escuchaba bien. Sí. No te preocupes. Entonces, mira, ya llegando al cierre, amado Jonathan, tengo una pregunta ya genérica, y sería esta. Yo creo que es una pregunta incluso hasta reflexiva. ¿La derecha necesariamente tiene que ser nacionalista para ser derecha? No. Okay. Vos tenés tres derechas: el conservadurismo, el nacionalismo y el liberalismo. ¿Sí? Digamos, ¿qué comparten esas tres derechas? Un enemigo en común, que es el socialismo, que es el marxismo, ¿no? Ese es el enemigo común de nacionalistas, conservadores y liberales. Yo creo que las políticas económicas de los nacionalistas tienen que ver con un proyecto de desarrollo económico en base a la industrialización y a un Estado presente. Económicamente, nacionalistas y liberales siempre han combatido, ¿no? Pero políticamente siempre en contra de la izquierda. Moralmente,
nacionalistas y conservadores comparten una agenda en común, pero no con liberales, porque algunos liberales tienen una agenda progresista. Pero con los liberales conservadores comparten nacionalistas y conservadores una moral en común, ¿no? Entonces yo creo que lo que define a la derecha es la izquierda, ¿no? Hay un famoso libro de Norberto Bobbio que se llama Diestra y Siniestra, Izquierda y Derecha, que dice que lo que plantea la esencia del pensamiento de derecha es legitimar la desigualdad, ¿no? Bueno, esta definición es incorrecta porque si alguien plantea la igualdad ante la ley es el liberalismo, justamente, ¿no? Yo creo que el que plantea un trato desigual ante la ley es justamente el socialismo, que le da a algunos el privilegio y a otros la carga moratoria, ¿no? En ese sentido creo yo que la derecha es simplemente la firme disposición de combatir a todo aquello que empobrece al pueblo con ideas e ideologías que deshumanizan al hombre, que lo privan de su libertad, de su vida y de su propiedad. Digamos, cada vez que vos te posicionás frente a los enemigos de la vida, de la libertad y de la propiedad, sos de derecha, y si lo haces en nombre de la patria, sos nacionalista; si lo haces en nombre del individuo, sos liberal; y si lo haces en nombre de los valores, sos conservador. Pero ahí está el foco, creería yo, ¿no? Excelente. Entonces la última pregunta. Brillante conclusión. Sí, en esa misma tesitura, la misma pregunta sería, está muy de moda hablar de no ubicarse ni en la derecha ni en la izquierda, sino en el centro. ¿Cuán plausible sería hablar de la posibilidad de la existencia de esa posición tercera de centro? Yo no creo en el centro, yo creo en la tercera posición, que no es centro, sino que es una superación de las dialécticas entre el marxismo y el liberalismo, ¿no? Y esa tercera posición tiene que ver con un mundo que ya no se plantea la dialéctica entre izquierda y derecha, socialismo, liberalismo, sino entre nacionalistas y globalistas. Exacto. Me parece que esa es la nueva dialéctica actual, ¿no? Los nacionalismos versus los globalismos, ¿no? Y yo creo que el eje vertical de la política es la libertad de la patria. Para que el individuo sea libre, la patria tiene que ser libre. Y para que la patria sea libre hay que luchar en contra de las oligarquías financieras internacionales, porque las oligarquías financieras internacionales son unidades políticas sin asiento territorial, UPSAT, y atentan en contra de las unidades políticas con asiento territorial, que son las UPCAT. Entonces, en esta dialéctica entre UPCAT y UPSAT, nosotros tenemos la nueva dialéctica. Ya no es una dialéctica de imperios, ya no es una dialéctica de clase, ya no es una dialéctica de género, ahora es una dialéctica de globo, de naciones. Entonces, la nación frente al globalismo implica que la República Dominicana es para los dominicanos, ¿sí? Y que para eso hay que poner a los dominicanos a trabajar, y para eso hay que reducir los impuestos y poner las fuerzas productivas a invertir para que el sector privado genere un desarrollo económico y que ese desarrollo económico esté basado en una igualdad ante la ley. Y yo creo que esa es una de las premisas fundamentales de la nueva dialéctica, de este nuevo nacionalismo, que es un nacionalismo que busca la libertad del individuo, liberando primero a la patria. Y yo creo que eso lo primero es lo que hizo Trump. Creo que ha generado un precedente. Es una derecha que salió del Tratado de Transpacífico, una derecha que combatió el neoliberalismo, una derecha que combatió los acuerdos de libre cambio que habían nacido en la época de Bush, ¿no? Ya con el ALCA, con la Alianza de Libre Comercio en la Argentina, en América, digamos. Y yo creo que de alguna u otra manera ha sentado un nuevo precedente, y hoy están más en boga las dialécticas nacionalistas, la dialéctica del nacionalismo, por ejemplo, de la Liga del Norte en Italia, el nacionalismo de la Cuarta Vía, por ejemplo, de Putin en Francia, los nuevos partidos republicanos en Alemania. Es decir, están surgiendo de nuevo los nacionalismos. Entonces, hoy ya se puede hablar de nacionalismo. Vos antes regulabas el comercio externo y tenías una sanción del Fondo Monetario Internacional. Hoy ya tenés la posibilidad de regular el mercado externo. ¿Por qué? Porque el mercado externo está amenazado por las unidades políticas sin asiento territorial, que Olavo de Carvalho, un gran filósofo brasilero, le llamaba los metacapitalistas. Entonces, nosotros,
digamos así, somos una derecha que está en contra de los metacapitalistas, que para defender el sistema capitalista tenemos que luchar en contra de los metacapitalistas, ¿no? Esa es la derecha de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Entonces, son nuevas dialécticas, hay que aprender a pensar de nuevo, hay que barajar de nuevo. Ya la dialéctica socialista, libre cambio versus intervencionismo del Estado, eso ya ha quedado afuera. Ahora ya las dialécticas son otras, hay que aprender a pensar el mundo en otras categorías, y yo creo que las nuevas categorías, y con eso sigo la famosa dialéctica de César Vidal, globalistas y nacionalistas. Esa es la nueva dialéctica que está vigente actualmente. Sí, tremendo punto. Sí, dándole un poquito, disculpe, un comentario sobre ese aspecto, porque totalmente de acuerdo sobre su percepción del centro en primer lugar. Yo tampoco estoy de acuerdo con la famosa existencia del centro, o sea, eso a mi parecer personal no existe, no se puede estar en una verja sentado en la mitad, y lo que le llamamos aquí en la República Dominicana popularmente el paño tibio. No se puede ser un paño tibio. Se usa esa expresión allá en Argentina, paño tibio. De una manera u otra, de una manera u otra, siempre aquellos que dicen de centro se delatan con una acción, con una medida sobre qué lado de la balanza es que realmente están. Se han dado casos, por ejemplo, como el de Estados Unidos, que como tú bien mencionas, han tomado ya esa narrativa de nacionalismo versus globalismo, porque son países que han aprendido a balancear, por lo menos en lo económico, el tema del capital versus lo social, mientras que Estados Unidos es un país de muchas oportunidades, donde cualquier persona tiene la oportunidad de emprender un negocio con suficiente capital. También existe, por ejemplo, paralelamente a cualquier persona que, por ejemplo, esté desempleada, se le puede dar un soporte, un welfare, un fondo al desempleado y demás, para que pueda por lo menos subsistir. O sea, es una balanza entre lo que es lo capital y lo que es lo social que han logrado conseguir, por lo menos en lo económico. Pero al fin y al cabo, siempre el gobierno de turno, por más que prediquen ser eso, se delatan para qué lado de la balanza es que se inclinan. Entonces, evidentemente, el centro es una fantasía, vamos a llamarle de esa forma, de manera que muy complacido, muy de acuerdo con el planteamiento, y sí creo que vamos más o menos por la misma fila de derecha, así que hay que agendar una visita de Jonathan acá al país pronto. No, de hecho, yo creo que ese será un punto pendiente. Yo creo que se puede hacer una excelente convocatoria para de esa manera poder llevar al profesor Jonathan a poder hacer una serie de conferencias sobre ese mismo tema en la República Dominicana. Sé que será bien recibido. Yo no me encuentro en Dominicana justamente, pero viajaría solamente por eso. Te lo aseguro que sí. Sería un placer. Yo no conozco, pero sería muy lindo, y hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Yo creo que si todos juntos sembramos estos principios, vamos a despertar en la sociedad una conciencia nacional que está adormecida, pero que se está despertando porque se está dando cuenta el pueblo que todas las salidas foráneas, que todas las salidas que vienen de afuera, no son más que tenazas ideológicas, ¿no? Entonces, hoy ya la famosa dialéctica de partidos en la República Dominicana es saltar del sartén a la olla, ¿no? Es con qué salsa quiere ser comido nada más, ¿no? Entonces, hay que votar nuevos candidatos, hay que votar candidatos de partidos nuevos, que tengan nuevas propuestas, que rompan las falsas dicotomías. Nosotros le llamamos la política Pimpinela, porque acá en Argentina Pimpinela es un grupo del varón y la mujer, los hermanos, que se pelean en público, claro, pero son hermanos, ¿no? Entonces, claramente la política Pimpinela tiene que terminar en algún momento, y yo creo que Trump, Bukele, ustedes en República Dominicana, Milei en la Argentina, están rompiendo con esa política Pimpinela, ¿no? Se pelean en público, pero se besan en privado. No, aquí el sistema político en su totalidad sería Pimpinela. Yo no lo había pensado de esa forma, la vamos a denominar así a partir de ahora. Es tremendo. Bueno, entonces llegando a la recta final, amado Johnny, ¿qué reflexión final dejarías a todos aquellos que nos están escuchando y a todos los que verán este video, entendiendo que la mayoría de los que van a consultar este contenido son justamente miembros de esa juventud que se cansó, que se hartó del más de lo mismo y que desea justamente buscar el romper con esta
esta dicotomía Pimpinela? No hay libertad del individuo si no hay libertad de la patria. La patria no puede ser libre si no está planteada como eje ordenador. La patria se organiza en base a una comunidad organizada. La comunidad organizada son los cuerpos intermedios. Los individuos solos no tienen poder. El Estado no puede tener poder porque el Estado solo no representa al pueblo. El Estado tiene que ser un gobierno esclavo de un pueblo libre. Y el pueblo solo es libre cuando la patria es libre. Y la patria es libre cuando es soberana. Y es soberana cuando tiene independencia económica. Y la independencia económica tiene que ver con que los resortes de la economía de la República Dominicana estén para favorecer el trabajo de los dominicanos. Solamente hay una sola clase de hombres, no hay ni burgués ni proletario, hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y hay que gobernar para los que trabajan, para que el que trabaja le alcance su trabajo, que su trabajo sea digno, pero sobre todo que sea justo, un salario digno, que con su trabajo pueda aportarle a la nación, a la grandeza de la nación, para que tengamos todos un futuro de una patria libre, justa y soberana, con un pueblo libre y un gobierno obediente de un pueblo libre. Entonces, el eje vertical de la política no es el concepto de clase social, como piensa el marxismo, y tampoco el de derecho individual, como piensa el liberalismo clásico. El eje vertical de una política es el concepto de patria. Y la patria es el pueblo unido y organizado. Y un pueblo unido y organizado en contra de los abusos de los metacapitalistas y en contra de los abusos de los políticos corruptos que a través de los discursos de la justicia social tienden a crear los resortes para la corrupción, ese pueblo podrá ser por fin libre de sus políticos internos y de la corrupción de aquellos que fuera del país también hacen negocios turbios con los políticos de adentro, ¿no? Porque no es tan malo no es tan malo el gringo que te compra, sino el cipayo que te vende. Entonces nosotros, para poder combatir al gringo que te compra, primero tenemos que combatir al cipayo que nos vende. Y de esa manera vamos a generar una nación libre, justa y soberana. Así que les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos mis hermanos dominicanos. Tienen al mejor teólogo de América, tienen a uno de los mejores intelectuales de América, Néstor Díaz, que deja, si ustedes los dominicanos tienen para sacar el pecho y salir por todo el mundo inflado, es porque hay un Néstor Díaz que está dejando muy bien parado el país en todos lados, que deja deslumbrado a todo el mundo con su conocimiento. Entonces, valores como Néstor, valores como Aníbal y como tantos otros que tienen ustedes en esa hermosa nación, bien cristiana en sus raíces y en su constitución, realmente tienen toda la esperanza para que con el poder de Dios y del Espíritu Santo puedan tener un futuro radiante y ser lumbrera para Centroamérica. Excelente, amén, gracias. totalmente de acuerdo con eso. Gracias por esas palabras. Antes de dejar a Aníbal para que haga el cierre formal, me gustaría a todos los que están conectados recomendarles 3 libros que fueron escritos por mi gran amigo Jonathan Ramos. Este libro es el primero que voy a recomendar. Es Crítica de la Razón Crítica, que por cierto tiene prólogo de Agustín Laje y también del Gibelino. De Guillermo Ramadán. De Guillermo Ramadán es que tiene prólogo. De un gran amigo nuestro, Guillermo Ramadán, y también Agustín Laje. Y detrás tiene un comentario de Maneta Tullian, que también es una joven que es de Argentina y también ha hecho un gran trabajo en lo que tiene que ver con la batalla cultural. Es un interesante desarrollo de la historia y metapolítica del progresismo. No sé si tú quieres decir algo, Jonathan, sobre este material para recomendarlo. Bueno, ese libro es importante para entender los orígenes y el desarrollo del progresismo desde la filosofía. Era un trabajo que faltaba, ¿no? Se estudió políticamente al progresismo, pero no filosóficamente. Bueno, ahí tenemos las bases metafísicas del progresismo. Entonces, el segundo libro que voy a recomendar es este. Marx estaba a favor del aborto, transformar la sangre de los niños en capital. Este sí tiene prólogo del Gibelino Lucas Carrera. Y sí, es un excelente trabajo también. No sé si también quieres decir algo, Jonathan. Me sorprendió cuando yo me pregunté, ¿Marx estaría a favor de la agenda de la nueva izquierda? Y vi que la agenda de la nueva izquierda estaba a favor del progresismo, de la ideología de género y del aborto. Y fui a buscar en Marx principios, porque nunca pensé que había tocado esos temas. Y Marx, en un capítulo de los manuscritos económicos filosóficos, dice, el hombre no es lo que autopercibe ser, sino lo que es biológicamente.
estaría en contra de la ideología de género. Y después dice, los que practican el aborto son liberales maltusianos porque convierten la sangre de los niños en capital. Nosotros defendemos la prole desde la concepción. Así que Marx estaba a favor de las dos vidas, ¿no? Entonces, qué interesante que es mostrarle a la nueva izquierda que están en contra del fundador de su propio movimiento, ¿no? Es golpear a la izquierda desde la izquierda. Ese es un placer. Golpear a la izquierda también, como el Che Guevara y esas personas que tanto anhelan y avalan también. Hay una cierta discrepancia ahí. Sí, este libro es genial. Yo lo disfruté de principio a fin desde que lo leí y debo decir que también me sonreía muchas veces, porque sin duda alguna es un buen material. Hice incluso una pequeña presentación de él escrita y lo colocamos como reseña en la revista de Contracultura, porque sin duda alguna este libro es un libro que marca historia. Y el último, que es muy caro a mi corazón. Debo decir que este es el libro más caro a mi corazón que tengo de toda la colección de mi amigo Jonathan, y es Ética para Sofía. Que por cierto... De toda tu colección, esa colección es bien grande. ¿Tú estás seguro de eso? Sí, este sí. De hecho, este libro tiene prólogo. Por cierto, yo mismo lo prologué y debo decir que sin duda alguna tiene tengo una gran apreciación por él, porque realmente es una especie de ética para Nicómaco, pero mucho más actualizada y superando incluso, debo decir, a Sabater con su ética para Amador. Ética para Amador, sí, sin duda alguna creo que fue un excelente trabajo este. No sé si tú quieres decir algo más para recomendarlo a la audiencia. Ese es un libro que le escribí a mi hija Sofía, por eso se llama Ética para Sofía, donde hago una historia del pensamiento ético explicado para un niño, ¿no? Entonces, es un libro muy, muy querido, que está ayudando a mucha gente a introducirse en los planteos éticos. Pues nosotros los cristianos creemos que las cosas están bien o están mal porque dice la Biblia, pero no podemos hacer un desarrollo filosófico. Y ese libro nos enseña a pensar en lo bueno y lo malo también desde la razón. Y eso es muy importante. Excelente, excelente. Bueno, ya lo saben, estos son 3 materiales que ustedes pueden conseguir. No sé cómo podrían conseguirlo, Jonathan, si quieres decir. En mi canal de YouTube, ahí está detrás el Telegram, el Instagram, mi correo electrónico, así que ahí tienen para contactarse y poder adquirir los libros. Y como no, a todos los que nos están viendo, les animamos a que vayan al canal de nuestro hermano Jonathan Ramos. Se llama así, Jonathan Ramos Filósofo. Sin duda alguna lo van a encontrar y van a aprender mucho. Si ustedes desean conocer mejor sobre metapolítica y entender mejor lo que tiene que ver con los fenómenos actuales, necesitan pasarse por ahí, suscribirse, darle a la campanita, estar atento a las notificaciones, que Jonathan hace unos excelentes vivos comentarios y grandes entrevistas. Así que de verdad me siento complacido de que hayas estado acá con nosotros y dejo a Aníbal de forma oficial para que haga el cierre. Nada, Jonathan, agradecidos contigo por tomar este espacio de tiempo para conversar acerca de estos temas interesantes y que de una manera u otra nos unen. La misma lucha desde backgrounds, desde plataformas distintas, desde realidades distintas ahora mismo, pero evidentemente es la misma lucha. Es la lucha por los valores, la lucha por patria, la lucha por las libertades, que desafortunadamente en la última década y media ha tomado un giro drástico de lo que era previamente a eso, y de manera que nos sentimos muy complacidos por poder contar con aliados como tú dentro del ámbito latinoamericano. Esperamos prontamente, reitero, la visita de tu parte aquí al país, a la República Dominicana, para seguir impartiendo todo ese conocimiento de una juventud sobre todo hambrienta que necesita ese conocimiento como empuje para realmente hacer las transformaciones que necesitan los países en Latinoamérica a nivel general. Y de la misma forma quedamos permanentemente a la orden como aliados desde acá del país en lo que sea que podamos aportar para allá, para Argentina, para seguir compartiendo y dando a conocer y que los todo aprendan a poder manifestar ellos mismos pensando sus propias acciones, que sepan que
pueden participar activamente en esto. Que así como Milei, así como tú mismo, así como el mismo Laje, otras figuras internacionales, se empieza desde un punto, se empieza con una acción, se empieza con una intervención, con un video, con lo que sea. Lo importante es empezar y poder decir presente en esta lucha que nos está uniendo a todos. De manera que agradecido contigo, agradecido con la audiencia que nos acompaña y que se repita, obviamente. Es lo que queremos. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, compañeros. Y bueno, hasta la próxima. Igualmente. Un abrazo por allá, Jonathan. Sí, y gracias a todos. Gracias a ti, Aníbal, y gracias a todos los que nos vieron. Como siempre decimos, éxito total. Bendiciones. Adelante.